Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Hace 8 días habíamos estado hablando, ¿sí?, acerca de la espada, cómo por medio de la espada podemos nosotros vencer a nuestros enemigos espirituales. Y estamos allí en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Esto fue una enseñanza de hace 15 días. Apocalipsis 2, ¿lo tiene? Versículo 12. Apocalipsis 2:12. Apocalipsis me fascina a mí ese libro. Hay gente que le tiene miedo leer el Apocalipsis, pero no, sencillamente entenderlo es una grande bendición, poder entender todo lo que ahí se habla. Dice: esto escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos? Yeshua. Recuerde, ¿cuál es la espada de doble filo? La palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es la espada de doble filo? La palabra de Dios. Dice el Señor, el que va a juzgar, escúcheme bien, el mundo por medio de su palabra. Entendamos esto. El mundo va a ser juzgado por la palabra de Dios. Es decir, nuestros actos y nuestros hechos van a ser sometidos al filtro de la palabra de Dios. Y si nuestros actos fueron conforme a la palabra de Dios, o si no fueron conforme a la palabra de Dios, así será el veredicto. Y el que tiene poder para juzgarlo todo será el Señor Yeshua, a quien le ha sido entregado, dice la palabra, que le ha sido entregado todo juicio. Todo juicio le ha sido otorgado a Yeshua. Y por eso nosotros debemos entender la importancia de la palabra de Dios, porque es conforme a la palabra de Dios que seremos juzgados, no conforme a las leyes humanas, no conforme a la Constitución colombiana, no conforme a las leyes que el mundo quiera implementar, que el mundo quiera sacar. Leyes que obviamente están dirigidas hacia el pecado, hacia cada día promover la degeneración moral, el pecado. Usted ve que hacia eso van las leyes. Hay una promoción de la falta de moral. Y se nos quiere mostrar esto como algo bueno, como algo permitido. Pero entendemos lo que dice la palabra. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces dice allí, dice el Señor: yo conozco tus obras. Versículo 13. O sea, el Señor lo conoce, ¿qué? Todo. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Yo explicaba esto hace 15 días. ¿Qué significaba esto del trono de Satanás? La palabra Satanás, obviamente, Satán viene del hebreo, ¿sí?, que significa acusador. ¿Qué significa? Acusador, el que acusa. Es como el fiscal, la figura de fiscal. El fiscal es como un Satán. No estoy diciendo que el fiscal general de la nación es Satanás. Ojo, no faltará el que el pastor está llamando al fiscal general de la nación Satanás. No. Desde el concepto jurídico, judicial, el Satán era el que acusaba a alguien. ¿Por qué? Por sus delitos. Y eso es lo que hace Satanás. Por eso, gracias al Señor, que aunque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos ha transformado, nos ha dado vida nueva. Y esa es la bendición que tenemos, que cuando nosotros vayamos a ser acusados por Satanás, sobre nosotros vendrá la grande bendición, estará la gracia del Señor, la propiciación del Señor. ¿Qué es la propiciación? La cubierta, ¿sí?, que el Señor pondrá sobre nosotros, donde Él mismo habrá pagado por todas nuestras culpas. Sí, recuerde que propiciación significa cubrir. Así se llamaba la tapa del arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, el arca dorado, el arca de la alianza, del pacto. La tapa que tenía 2 querubines, esa tapa se conocía como el ¿qué?
propiciatorio, caporet en hebreo, que viene de cafar, que significa ¿qué? Cubrir. Y es que eso es lo que ha hecho el Señor. ¿Qué ha hecho Él? ¿A qué? Cubierto nuestros pecados. Eso es lo que Él hace. Amén. Entonces, Satanás, acá dice, donde está el trono de Satanás, se cree que esto posiblemente lo describe el apóstol Juan de esa manera, era porque precisamente en la ciudad de Pérgamo estaba o se encontraba la sede principal del procónsul romano. ¿Recuerdan eso? Le enseñé hace 15 días. Desde donde él dictaba ¿qué? Sentencia. Allí acusaba, dictaba sentencia. Y al parecer muchos cristianos, muchos creyentes estaban siendo acusados de predicar una enseñanza diferente, de predicar en el nombre de Yeshua, y eso estaba siendo considerado un delito de muerte. Y por eso el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo: tú estás donde está el trono de Satanás. Pero a pesar de que ahí está el trono de Satanás, ahí está el trono del acusador, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Es decir, que ya eso nos habla de un mártir, ¿no? Antipas, un hombre que dice la Biblia que era ¿qué? Fiel. Fue un fiel testigo hasta la muerte, un hombre que estuvo dispuesto a morir por causa del nombre de Yeshua y por causa de la fe en Yeshua. Eso lo hablamos hace 8 días atrás. Y dice el versículo 14, hace 15 días, perdón. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, retienes, mantienes a los que se aferran a la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner trampa a la vista de los hijos de Israel para que comieran de lo sacrificado a los ídolos y así fornicaran. Entonces vemos y entendíamos que esta era una iglesia que estaba dispuesta a sacrificarse, que estaba dispuesta a retener el nombre del Señor, que estaba dispuesta a no negar la fe, y que aún mártires había dentro de esta congregación. Están dispuestos a morir. Sin embargo, el Señor, a pesar de esa situación, les reprocha un hecho: el mantener entre ellos a aquellos que se aferraban a las enseñanzas ¿de quién? De Balaam. Recuerde que la palabra Balaam significa dominio del pueblo, ¿no? El que domina, el señorío del pueblo, ¿sí? El que domina al pueblo, el que se enseñorea del pueblo, que enseñaba a Balac, el rey de los moabitas, a poner trampa a la vista de los hijos de Israel. Y entendíamos 8 días que lo que no pudieron por la espada los moabitas, lo hicieron de manera ¿qué? Sutil, ¿sí? Como intentaron pelear, y para eso habían contratado ¿a quién? A Balaam, para que maldijera a Israel. Entonces intentaron por las malas: maldice Israel, le decía Balac, el rey moabita, a Balaam: maldícelo. Y cuando Balaam iba a maldecir, no podía maldecir, sino que ¿qué? Terminaba ¿qué? Bendiciéndolo. Sin embargo, Balaam le enseñó otra estrategia a Balac: si no puedes contra ellos, entonces úneteles, ¿no? Y por las buenas. Entonces desarrollaron una especie de trampa, y esta trampa consistió en invitar a todos los hijos de Israel a compartir ¿qué? Banquetes, ¿sí? Fiestas. Pero lo que ellos no entendían o no sabían, que estas fiestas a las que eran invitados por los moabitas eran fiestas dedicadas en honor ¿a quién? A sus dioses, a Baal Peor. Y ellos participaban de esas fiestas, iban y comían, porque donde hay comida, ahí estamos, ¿no? Como por ahí dicen que los cristianos no fuman ni toman, pero comen. Eso sí, nada más que nos hablen de comida y ahí estamos. Entonces les invitaban a ciertos convites, a ciertas comidas, a ciertos comités. Les invitaban allí para que participaran, y ellos participaban de estas comidas y se regocijaban y estaban contentos. Y qué chéveres son los moabitas. Este pueblo sí es diferente. No son como los otros que nos han atacado. Estos sí son buena gente. Y así se entremezclaron con ellos. Y dice la palabra que de esa manera
aprendieron a comer a lo sacrificado ¿a qué? A los ídolos. Y eso lo dice el libro de Números. En Números capítulo 25, versículo 1 en adelante, les recuerdo, dice: moraba entonces Israel en Sitim, y el pueblo comenzó a fornicar y a apegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se unió por un yugo, se enyugó, la palabra que aparece ahí, tzamad, un yugo, hicieron yugo. Se unió a Baal Peor, y la ira de Yahweh se encendió contra Israel. Mire que les terminaron por medio de estas cosas sutiles. Entonces estamos entendiendo cómo vencer a nuestros enemigos espirituales, ¿no? Y tenemos que aprender a entender que el enemigo es muy astuto, y él siempre nos va a poner la cascarita de manera que muy sutil. Ay, pero ¿qué tiene de malo ir a participar en una comidita con los moabitas? Ay, es que ellos hacen de comer tan rico y esos son unos banquetes. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Nada. Una comida. Tan legalistas que somos, ¿sí? Fanáticos. ¿Quién se va a condenar por una comida? Porque uno coma una comidita ahí con ellos. Eso no tiene nada de malo. Yo no sé, es que el pastor, él es muy fanático. Son las formas ¿qué? Sutiles que el enemigo usa para que nosotros terminemos participando de actividades que han sido consagradas ¿a quiénes? A los demonios. Porque el mismo apóstol Pablo lo dice. El mismo apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 10:20. Dice: antes les digo que lo que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden ser partícipes de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces uno dice: ay, pero ¿qué tiene de malo? Sí, listo, usted quiere ir a participar de una actividad de esas, hágalo. ¿Sabe? La gente tiende a participar mucho en actividades que desconocen, que por ignorancia desconocen que su trasfondo es un trasfondo ¿qué? Demoníaco. Porque son fiestas cuyo origen se dio en el paganismo dedicado a los demonios. Y muchas de las fiestas que nosotros tenemos hoy en Colombia, por ejemplo, como fiestas religiosas del catolicismo, son fiestas que fueron en sus orígenes dedicadas ¿a quiénes? A los demonios. Y si usted no me cree a mí, vaya usted mismo y consúltelo, porque hoy se puede consultar, gracias a Dios, por la internet. Usted puede consultar y se puede dar cuenta que muchas de esas celebraciones que promueve el catolicismo, que parecen ser que buenas, ¿qué hay de malo allí? Uno, ¿por qué se va a condenar por eso? Eso es mucho fanatismo. El problema es que estás participando de una fiesta que su origen fue dedicada ¿a quién? A los demonios. Y por eso el Señor le decía, Pablo le decía a los corintios que estaban allí, le decía: lo que ustedes comen, lo que ha sido dedicado a los ídolos, en realidad el problema no son los ídolos, porque al fin un ídolo es un ¿qué? Es un pedazo de palo ahí. El problema es lo que se encuentra detrás del ídolo, que son ¿qué? Los demonios, que son reales. Y ellos por medio de eso reciben ¿qué? Adoración. Por eso muchos resultan adorando demonios, participando de esas cosas. Y usted ve que cuando se dan este tipo de fiestas, la gente se vuelve loca y tienen que invitar. Y por lo general se celebra es con una ¿qué? Comida. No, es que hay que invitar a comer, a un almuerzo, ¿no? Porque son fiestas que tenían el propósito. Porque las fiestas en la antigüedad estaban centradas ¿en qué? En la comida. Pero era una comida que se hacía en honor ¿a quiénes? A los dioses. Dioses que son falsos, que no existen, pero que detrás de ellos hay una realidad: los demonios. Los demonios. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Y usted ve
que hasta muchas iglesias celebran esto, ¿sí? Que llega aquel día de la madre, hay iglesias que celebran el día de la madre, día del padre, Halloween, Navidad y todo esto. Pero vaya a ver si celebran la fiesta del Señor. Hay gente, mire, hay creyentes que pueden faltar a una fiesta del Señor. Hay una fiesta del Señor y pueden faltar a una fiesta bíblica del Señor. Pero eso sí, no pueden ellos faltar a una de esas fiestas. Porque se le da más que trascendencia aún a ese tipo de fiestas que aún a las mismas fiestas del Señor. No sé si me hago entender. Entonces, es una realidad espiritual. Y nosotros tenemos que entender el contexto espiritual. No se trata de que todo es malo, no. Se trata de ser conscientes y discernir. Por eso el apóstol Pablo dice: todo me es lícito. Hágalo, mijo, le es lícito. Pero eso no todo le conviene. Hágalo. Ay, ¿qué tiene de malo? Listo, hágalo. Pero eso no le conviene, eso no le edifica. Eso no es edificación. Y si no me edifica, ¿para qué yo participo de esto? Y si no me conviene, ¿para qué yo edifico, hago esto? Entonces tenemos que aprender a entender cómo trabaja el enemigo, cómo trabaja el adversario. El adversario es muy sutil. Por eso yo le digo, hay gente que dice: ay, se me pareció el diablo. ¿Y cómo el diablo? Con cachitos y ojos rojos y una cola. Yo no le creo nada de eso. Él se viste de ángel de luz. Si Satanás se le aparece de una manera terrible, Satanás no está buscando asustar a nadie. ¿Antes qué? Atraerlo. Él no está buscando asustar a nadie, absolutamente a nadie. Ay, por eso, es que me da miedo que me aparezca el diablo. ¿Cuál? Nunca se le va a aparecer. O eso va a ser en su imaginación. Cuando usted le da tanta trascendencia a eso, los demonios pueden tocar su mente para que usted termine viendo lo que quiere ver. Y se me apareció el diablo grandote, como 2 metros, negro, con capa y todo eso, ¿sí? Pues eso en su imaginario, hermano. Satanás no está para asustar. No le pasa ahí, wow, el coco, ¿no? O la mano peluda por debajo, ¿no? Ahí le va a coger el... Hay gente que, no sé, hay habitación, uno tiene la cama por allá y el interruptor aquí. Y llega el momento de acostarse y la cama allá. No, el interruptor a la cama de una vez allá, ¿no? Para evitar que alguien lo vaya... A mí de niño me pasaba eso, ¿no? Me tiraba a la cama porque... Sí. De pronto la mano peluda me cogía allí. O le salía la pata sola. ¿Ah? Imagínese, uno se mete tantas cosas. Y es que eso es lo que hace Satanás. Confundir. Y nosotros mismos nos ayudamos, ¿no? Me acuerdo que de niño una vez uno de niño habla cantidad de bobadas, ¿no? Y la pata sola, y el duende, y la mano peluda, y todo eso, y eso, Dios mío. Y me voy con mi abuela por allá a una finca, por Salamina, una finca de una tía. Y era una finca de esas antiguas, grandota. Y no tenía electricidad esa finca. Y llegamos allá. Y cuando fue anocheciendo, prendieron allí las Coleman, unas lámparas, muy linda allí y todo. Y estaba yo allí y empezaron a hablar allí que esa finca era tan antigua que databa del tiempo de la guerra de los 1000 días. Y que hay muchos de los muertos que habían habido en ese entonces habían sido enterrados a los alrededor de la finca, incluso debajo de la misma finca. Y eso hablaban y yo ahí escuchando y escuchando. Yo tenía que unos 6 años más o menos allí, creo yo, y yo escuchaba allí. Cuando bueno, ya a dormir, y nos vamos todos a dormir, y mi abuela apaga la lámpara, y yo dormía con mi abuela ahí, así, no, con mi abuela estaba ahí. De repente empiezo yo a sentir que algo golpea por debajo de la cama, y yo me desperté, y algo golpeaba, y yo empecé: abuelita, hay algo debajo de la cama. Y mi abuela: ay, deje dormir. Y yo: abuelita, hay algo debajo de la cama. Ay, no moleste, deje dormir. De repente escuché por allá mi tía dice: mijo, entre al cuarto de su tía que se le metió la pata. Ahí me oriné. Ahí fue. Ahí yo dije: hasta aquí llegué yo, la pata sola hasta aquí.
Y resulta que no era ninguna pata sola, era la pata, la esposa del pato, como diría el Chavo, que se había metido debajo de la cama. Ay, gracias al Señor que uno es libre de todas esas cosas, ¿no? Dios de la gloria. Entonces nosotros mismos venimos de una idiosincrasia, podríamos decirlo aquí en Colombia, donde tenemos un imaginario tremendo y nos imaginamos las cosas y las practicamos y las creemos, y eso es lo que hace el enemigo, perturbar nuestra mente para que de una u otra manera nosotros terminemos haciendo de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Sí? Hasta el momento, la verdad, si usted me pregunta a mí nunca se me apareció el diablo, y espero que ni se me aparezca. ¿Sí? Nunca. En realidad, el enemigo es astuto, no lo podemos ignorar. Se viste de ángel de luz. Amén. Y tenemos que entender eso, que aunque todo nos es permitido, cuando dice lícito es que es permitido, hágalo. No que sea legal, no, permitido. Pero no todo que conviene. Y por eso nosotros tenemos que aprender a marcar nuestra vida. Y lo hacemos por medio de ¿qué? De la espada. La espada, la palabra de Dios. Ahora bien, dice la palabra que Israel entonces se enyugó a Baal Peor. Y dice Números 25, versículo 3. Así Israel se unió a Baal Peor y la ira de Yahweh se encendió ¿contra quién? Contra Israel. Porque Dios es Dios celoso. Él nos cela a nosotros. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 32, versículo 1. Deuteronomio 32, versículo 21. 32, 21. Deuteronomio 32, 21. Dice: me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus vanidades. Por tanto, yo los moveré a celos con el que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Vemos allí que dice la palabra que la ira de Dios se provoca como resultado de que nosotros participemos de aquello que realmente no es Dios. ¿Y cuántas veces en nuestra ignorancia participamos de eso? Gracias al Señor por la que vamos saliendo de la ignorancia. Por eso el Señor dijo: conocerán la verdad y la verdad les hará ¿qué? Libres. El conocimiento de la verdad combate la ignorancia. La ignorancia espiritual, que es la peor de todas las ignorancias. La ignorancia espiritual. Y hoy cosas que para nosotros eran comunes y que participamos de ellas, entendemos que detrás de ellas hay todo un mover satánico, demoníaco. Y tenemos que aprender a verlo así. No estamos tratando de ver a Satanás en todo, ¿no? Que en todo vemos a Satanás, no. Sino que aprendamos a tener discernimiento espiritual, para que podamos llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Esa es la diferencia entre un creyente que tiene el Espíritu de Dios y un incrédulo, un impío que no tiene el Espíritu de Dios. Como en él no opera el Espíritu de Dios, es un espíritu de engaño, que es el mismo espíritu del anticristo. Por eso es que el anticristo trabajará de esa manera, llevando a la gente a la adoración de lo que no es Dios. Y ahí es donde nosotros debemos entender esto, que muchas veces se dan estas cosas. Si nosotros vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, vemos cómo es la operación del enemigo. Vamos a ver algunas cosas ahí. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. ¿Lo tiene? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿el Señor Jesucristo vendrá sí o no? Sí. Él va a venir, ojo, porque este es otro engaño que se está dando. Predicar dentro de las iglesias que no es real la venida del Señor, que eso es algo metafórico. No, eso no será metafórico, eso será real. Y todo ojo, como dice la palabra, le verá, real. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yeshua Mesías, y nuestra reunión con Él,
les instamos, les exhortamos, hermanos, para que no se dejen perturbar fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, una carta, una epístola, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Ojo, mire cómo es el enemigo de sutil. El enemigo siempre trata de imitar. Desde la antigüedad, desde el tiempo del Señor y los mismos apóstoles, el enemigo ha tratado de confundir. Y había mucha gente en aquel entonces que empezó a escribir cartas y las firmaban a nombre de Pablo, de Pedro, de Juan y de cualquiera de los apóstoles, para darles cierta ¿qué? Validez, para que cuando esa carta llegara hacia cierto destinatario, pues la persona la recibiera con toda observancia, porque los apóstoles eran personas muy respetadas por la iglesia. Eran personas que guiaban al rebaño y por tanto las cartas que ellos escribían eran de suma importancia para los creyentes. Entonces, notando esto, ciertos inescrupulosos escribían varias cosas y las mandaban a nombre de ellos para darles validez y la gente creyera. Y por eso el apóstol Pablo dice, como por carta, como si fuera ¿qué? Nuestra, como si nosotros lo hubiéramos escrito. De hecho, tal vez la carta o la epístola más famosa que se conoce, que de mayor trascendencia en la antigüedad, que se la adjudicaba a todos los apóstoles, fue la famosa Didaché. Didaché. Didaché significa enseñanza en griego, Didaché, ¿sí? La famosa Didaché ton apostolón, ¿sí? Didaché ton apostolón, enseñanza de los apóstoles. Se rumoró, se escribió esa carta y se esparció el rumor de que esa carta había sido escrita ¿por quiénes? Por los 12 apóstoles. Imagínense, si una carta escrita por un solo apóstol tenía tanta validez, ¿usted imagina una que escribieron los 12 apóstoles? Y esa carta, entre los años 50 y 60 después de Cristo, hizo estragos tremendos. Y esa carta la gente la tomó y creyó que era así y que ellos la habían escrito. Y era una carta muy valorada hasta que se comprobó su falsificación, que era totalmente falsa y que no había sido escrita por ellos, pero ya había permeado a mucha gente. Había llegado ya a mucha gente porque fue una carta escrita en griego. Para aquel entonces la única de las cartas que había sido escrita era el Evangelio de Mateo y estaba escrito en hebreo. Posteriormente fue traducido al griego en la necesidad de que la carta llegara a muchas más personas. Pero esta carta sí estaba escrita directamente en griego, por tanto llegó más fácilmente a mucha gente. Didaché ton apostolón, la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? Y mucha gente creía esto, y por eso el apóstol Pablo tiene que empezar a luchar con esto. Y el enemigo es astuto, el enemigo sabe, claro, él no se le va a presentar como Satanás. Por tanto, firmaban a nombre de Pablo, a nombre de Pedro, de Juan, para que tuvieran validez. Y por eso dice acá, no se dejen perturbar por esto. En cuanto al día del Señor, en cuanto al que el día del Señor ha llegado, nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. De eso hemos hablado, ¿no? La palabra apostasía es la perversión que va de adentro hacia afuera. No es la perversión que viene de afuera hacia adentro, sino que habla de la perversión propia de la iglesia. Es decir, que se advierte que dentro de la misma denominada iglesia en general se presentará una ¿qué? Apostasía. Y ya la estamos viviendo. Ya estamos escuchando cantidad de enseñanzas totalmente falsas, cantidad de enseñanzas contrarias a la doctrina bíblica. Todo lo que es contrario a la doctrina bíblica es un engaño, es falso. Y nosotros tenemos que aprender a tener discernimiento. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, que porque alguien venga predicando de Jesucristo, por eso entonces le atendemos todo lo que dice. No, tenemos que aprender a tener discernimiento.
Y dice acá, sin que antes venga la apostasía, y se ha manifestado el hombre, ¿qué dice su Biblia? ¿El hombre de qué? De pecado, ¿cierto? El hombre de pecado. Sin embargo, cuando nosotros buscamos en los textos griegos, ¿sí?, nos encontramos allí que no aparece la palabra pecado como tal. Aunque, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley, ¿no? Ahí debería aparecer la palabra hamartía. En algunos escritos griegos aparece la palabra hamartía, pero son escritos posteriores. En los escritos antiguos griegos aparece la palabra anomías. Anomías significa violación de la ley. Es decir, anomías es el significado de la palabra pecado. ¿Qué es pecado? Violación de la ley. Cuando uno va al texto griego, realmente aparece es violación de ¿qué? De la ley, anomías. El hombre violador de la ley. El hombre violador de la ley. El que viola la ley. Ojo con eso, la ley de Dios, obviamente. Y se ha manifestado el hombre violador de la ley, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios, o es objeto de adoración o de culto, hasta el punto que se sienta en el trono de Dios, en el santuario de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el espíritu del anticristo. O sea, siempre buscar la adoración. Fue hacia lo que el enemigo llevó de manera sutil al hombre en Edén. Toma del árbol que se te dio. No hay problema en tomar de ese árbol que se te dijo que no comieras. Se había dicho, si comes de ese árbol, ciertamente ¿qué? Morirás, le dijo el Señor a Adán. Si tomas de ese árbol, ciertamente morirás. Pero que de manera astuta y sutil. El enemigo vino y le hizo entender otra cosa. Le dice, no vas a morir. Mire, contrariando, no vas a morir. Por lo general, siempre es así, ¿no? El Señor habla de juicio, pero hay muchos que dicen, no, el Señor es amor, solo amor, puro amor. Él no va a destruir a nadie, no, Él ama a todos, no importa lo que hagan, no importa. Porque siempre se trata de disminuir la severidad de Dios. Se trata de hacer ver que Dios es puro amor. Sí, Dios no es que sea puro amor, Él es el amor. Pero como buen padre, Él a quien ama, disciplina. Y Dios es un Dios amoroso, Él es el amor, Él es Padre de amor, Él es amoroso, Él mismo es el amor. Pero el amor no consiste en alcahuetear, el amor no consiste en hacer en contra de la justicia de Dios. Siempre el amor de Dios tendrá equilibrio con su justicia. El amor de Dios nunca va a ir en contra de su justicia. No sé si me hago entender. Entonces el enemigo muestra a Dios, un Dios malo, ciertamente morirás. Ahora viene el enemigo diciendo que no morirás. Mire eso. No morirás. Siempre tratando de hacer, de quitarle la severidad, ¿no? De hacer más, de suavizar. Y eso es lo que vivimos en el tiempo de hoy. El evangelio intenta ¿qué? Suavizarse. Porque es que es diferente decirle a una persona, llegar a una persona y decirle, ¿sí?, que esa persona, si no se arrepiente verdadera y genuinamente, va a terminar en la condenación y en la muerte eterna. Es más fácil decirle a la gente, si recibes a Jesucristo en tu corazón, Él cumplirá tus deseos y tus sueños. ¿Cuáles son tus sueños? Casa, carro y beca. Pues en el Señor podrás hacer realidad todos sus sueños. ¿Quién no quiere eso? Entonces la gente acepta el evangelio porque es un evangelio suavizado. ¿Sí? Le han echado mucho Bel Rosita, ¿sí?, mucho suavizante, ¿no? Mucho suavitel. No, el evangelio no es así. El Señor no dijo, y Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles predicaba de esa manera. Sí, acepta al Señor, ven al Señor y haz tus sueños realidad.
Ven a Él para que tengas la posibilidad de alcanzar y conquistar el mundo. El que viene a Jesucristo puede conquistar el mundo, puede conquistar aún las riquezas de los impíos. Aleluya. ¿No? ¿Sí? Deja que salga el campeón que hay en ti. ¿Sí? Hay un programa que lo transmiten y es visto por millones de personas, un programa cristiano así, ¿sí? Deja algo así como deja salir el campeón que hay en ti, el campeón que hay en ti, ¿no? Entonces la gente, sí, voy a dejar salir el campeón porque soy el campeón, soy dueño del mundo porque mi Padre es el dueño del mundo, las riquezas a mí, riquezas vengan a mí ahora. Entonces la gente acepta más fácil un evangelio de esa clase, se suaviza, pero no se le enfrenta o no se le confronta a la persona con su realidad espiritual. Y la pregunta que surge, lo que dijo el Señor: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Sí, mucha gente con ese tipo de evangelio está logrando tal vez conseguir sus sueños, creo yo. Pero su alma, eso es lo que me pregunto yo, su alma. Entonces dice acá que se levantará en contra de Dios. Y eso fue lo que sucedió en Edén. Allí, no morirás, no morirás, porque sabe Dios que el día que comas de él, serás como Dios. Mire, serás como Dios. Entonces le metió a usted, sí, usted va a ser un Jehová Junior, como Dios. Por ahí un predicador dijo, ¿no?, que nosotros somos Jehová Junior. Entonces serás como Dios. Sí, nosotros vamos a tener, ojo con esto, en el mundo venidero, cuando seamos transformados, vamos a tener función de dioses. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme eso. La palabra Dios, Elohim, dioses, Elohim, ¿sí?, significa autoridad. De hecho, al mismo Moisés se le dijo, le dijo el Señor, tú has sido puesto como Elohim, Dios de Faraón. Los jueces de Israel, a ellos se les conocía como ¿qué? Elohim, dioses, porque eran los que ejercían ¿qué? Autoridad. Nosotros, dice la palabra, que vamos a juzgar a ¿quiénes? A los ángeles y a este mundo, dice la palabra. Dice, si ustedes no son capaces de juzgar las cosas mínimas, ¿cómo pues se les confiará lo mayor? Pues ustedes mismos han de juzgar el mundo y aún ¿a quiénes? A los ángeles, obviamente hablando de los ángeles caídos. Sí, cuando seamos renovados, cuando seamos restaurados y que seamos conforme a la imagen de Él, conforme a la imagen de Yeshua, ¿cuántos van a ser conforme a la imagen de Él? Cuando Él venga y nos transforme, nosotros vamos a ser transformados, sí, a su imagen, vamos a tener esa función de Elohim, función para juzgar, para impartir el juicio de Dios. Pero yo no soy Jehová Junior, como lo pretenden algunos. Entonces muestran una cantidad de cosas así raras, extrañas. Serás como Dios. Y ese fue el engaño del enemigo desde Edén. Y en ese engaño cayó el enemigo, el hombre. Y seguimos cayendo en el mismo. Entonces caemos y caemos y caemos. Y ese es el espíritu del anticristo, el espíritu del antimesías. El espíritu del antimesías será ir en contra de Dios y de cualquier cosa que sea objeto de culto, porque solamente querrá que se le dé culto ¿a quién? A Él. Y dice acá, ¿no recuerdan que estando todavía con ustedes yo les decía estas cosas? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que sea revelado en el tiempo suyo, aunque ya está actuando el misterio de la violación de la ley. Ya está en acción ese misterio, solo que al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Entonces será revelado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca. Ese soplo de su boca es ¿qué? Su espada. Dice que Él vendrá y de su espada, de su boca saldrá una ¿qué? Una espada aguda, que es la palabra de Dios, y destruirá con el resplandor de su venida
inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que perecen, ¿sí? Como recompensa por no haber tomado el amor de la verdad para ser ¿qué? Salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso que los extravíe, que los haga errar, para que crean a la mentira y sean juzgados. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quiénes van a ser juzgados? Todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso, mis amados, es tan importante que nosotros aprendamos a creer ¿en qué? En la verdad. Y aprendamos a tener discernimiento y entendamos el mundo espiritual tan peligroso en el que nos movemos hoy. Hoy nos movemos en un mundo espiritual muy peligroso, donde todo está mimetizado. Hoy es difícil diferenciar entre blanco y negro, hay muchos matices, hay muchos grises. Y eso se trata, que no aprendamos a diferenciar, hacia eso va el mundo. Por eso aún el comportamiento moral de muchas personas no es hombre ni mujer. Ya, por ejemplo, en Canadá, esta semana se dio el primer caso ya, en donde un padre no permitió que su hijo fuera registrado con ningún sexo. O sea, pero es varón, no. Y las leyes allá lo protegen de esa manera. Entonces ese niño va a ser, o esa criatura o criaturo, como diría Maduro, ¿cierto? Sí, porque no se le puede decir, o sea, ¿qué es? Se levantará sin ningún tipo de identidad, para que esa persona pueda escoger lo que quiere ser. Ya. Y detrás de ese padre van a ir ¿qué? Muchos más. Hacia eso va el mundo. Hacia eso va el mundo. Eso es algo indetenible, mis amados hermanos. Entendamos que eso es parte de lo que viene como el sistema diabólico, el sistema del anticristo. Precisamente para no dar identidad, no poder decir qué es esto, qué es aquello. Un espíritu de confusión. Entonces dice la palabra que el Señor enviará, por eso dice acá, el Señor enviará, a ver, versículo 11, por esto Dios les enviará un poder engañoso. Mire, ¿quién lo enviará? Dios mismo. Dios mismo enviará, aunque el anticristo aparecerá como resultado del poder demoníaco, del poder satánico, es Dios mismo quien lo enviará, es parte del juicio de Dios. El Señor envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mismo Señor enviará el anticristo, el antimesías, para que todo aquel que en Él cree se condene la vida eterna. Sí, porque uno decide o escoger el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Cuando Yeshua vino, impartió sobre nosotros el espíritu de la verdad, y en usted opera el espíritu de la verdad, y como en usted está el espíritu de la verdad, usted tiene la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo. Tiene el entendimiento para saber qué es, qué cosa realmente, cuál es el trasfondo espiritual de cada cosa, y usted puede entender si ahí hay una participación demoníaca o no, porque en usted está el espíritu de la verdad. Pero los que no reciben el espíritu de la verdad recibirán ¿qué? El poder ¿qué? Engañoso. ¿Para qué recibirán el poder engañoso? ¿Para que crean a qué? A la mentira. El espíritu de engaño los llevará ¿a dónde? A la mentira. El Espíritu Santo nos lleva ¿a dónde? A la verdad. Mire la gran diferencia. Por eso quien tiene el Espíritu de Santo, quien tiene el Espíritu de Dios, tiene la capacidad de discernir qué es malo y qué es bueno. Por eso cuando uno habla desde acá de este púlpito y dice, esta fiesta o esto o aquello, eso lo hago con el discernimiento de la palabra, con el discernimiento del Espíritu. Y mucha gente dice, no, esto no puede ser así, esto no es tan malo, ay no hay que ver las cosas tan horrorosas. ¿Pero por qué? Porque en ellos no está el Espíritu de Dios.
están siendo ¿qué? Engañados y no se dan cuenta. Creen tener el Espíritu Santo, pero están siendo llevados al engaño para que no crean. Y a la verdad dice versículo 12, y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Y la injusticia es lo contrario a la justicia, y la justicia es la Torah de Dios. No sé si me hago entender. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender cómo es que opera el mundo espiritual. Mucha gente habla, y yo he escuchado que conferencias, que hay gran conferencia de guerra espiritual y por aquí, y hablan una cantidad de cosas, y uno dice, nada de eso en realidad es así. Creen, están engañados. Tenemos que aprender a tener la capacidad de ver las cosas desde la óptica del Señor. Y por eso, aunque este hombre, este poder tan terrible que va a venir sobre el mundo, porque el mismo anticristo va a hacer un juicio, de hecho va a ser el primer juicio que Dios envía sobre la tierra. Cuando se destapen los juicios de Dios, se rompan los sellos, dice Juan en Apocalipsis que él lloraba amargamente, mucho, porque no había nadie quien pudiera desatar ¿qué? Los sellos de la ira de Dios. Y vino un ángel y le tocó y le dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, él tiene el poder para desatar los sellos. Y dice la palabra que fue desatado el primer sello de la ira de Dios, el juicio de Dios. Y cuando vio que fue desatado, dice, y vi salir un caballo blanco, y el que lo montaba traía en su mano un arco. Ojo con eso. Ese jinete que se ve allí no es el jinete de Apocalipsis 19, el jinete del caballo blanco, son dos diferentes. Son dos diferentes. Y vi un caballo blanco. Siempre el enemigo de una u otra manera te vendrá hablando de paz, porque blanco significa eso. Sin embargo, trae ¿qué? Un arco. Un arco significa que realmente trae ¿qué? Guerra. Y dice, y se le dio poder para vencer. Y se le dio poder para vencer. Y que todos sean vencidos por él. Imagínense. El primer sello de la ira de Dios es ¿quién? El anticristo, el antimesías. Es el juicio que Dios enviará. Por eso Dios enviará un juicio. Pero ya está actuando, la cuestión es que ya está actuando el misterio de la iniquidad. Es decir, no hay que esperar a que haga su aparición aquel inicuo. Ya está operando, ya en el tiempo de Pablo él decía, ya está operando el misterio de la violación de la ley, ya está en operación. Es decir, que viene colocando su plataforma y se va poniendo su plataforma para que pueda producirse la aparición total ya de este ser, ya aparezca y está en acción, aunque aún él no ha aparecido, ya está ¿qué? En acción. Y por eso vemos todo lo que se ve hoy en este mundo tan terrible, porque después de tantos movimientos de esta semana que hubo el movimiento del orgullo gay, que yo no sé de orgullo que tiene eso, que salen a hacer unas exhibiciones obscenas allí, yo no sé, entonces hagamos. Si hacen la marcha del orgullo gay, todo el mundo sale, aplaude y dice, eso sí es valor, eso sí es dignidad, y aplauden, y las naciones, y tanto que en esta semana que se celebró el orgullo gay en el mundo, en Alemania, entonces aprobaron el matrimonio homosexual, a pesar de que Angela Merkel se opuso, aprobaron ya. Eso es algo indetenible, eso no es imparable. Lo aprobaron. El orgullo gay, ¿sí? Entonces,
hagamos la marcha del orgullo heterosexual. Eso es el orgullo homosexual, entonces hagamos el del heterosexual, de las parejas hombre y mujer. Si llegáramos a hacer una marcha del orgullo heterosexual, ¿qué dirían? Discriminadores, mírenlos cómo hacen eso. O sea, ahí sí no saldrían a aplaudir, bravo, bravo, los heterosexuales, sí, hombre y mujer, sino que nos tacharían de ¿qué? De retrasados, de fascistas, ¿cierto? De que estamos discriminando, de odio, gente que odia. Mire cómo hacen una marcha heterosexual, esa gente odia. Sí, propongamos la marcha del orgullo heterosexual. Pero por más que hagamos, mis amados, esto es algo imparable, porque es parte del fundamento de esto. Entonces salieron hablando inmediatamente después de eso del derecho de las otras personas. Se entrevistaron a una persona y esa persona decía: yo soy un gato encerrado en un cuerpo humano, estoy apelando para que me defiendan, soy un gato. Entonces uno, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, entonces, y ahí cuestionaban, ¿y el derecho de los demás qué? Entonces soy un gato, ¿sí? O sea, se va deformando la identidad humana y por eso vendrá el juicio de Dios. Porque estamos violando nuestra naturaleza para lo que fuimos creados. No sé si me hago entender. Ya está allí. Entonces se hablaba del derecho de los demás. De hecho, si no estoy mal, ese artículo lo leí, fue en la revista Semana. En la revista Semana leí el artículo sobre los demás. O sea, ¿qué pasa con estas personas? ¿Hasta dónde llegan sus derechos? ¿Quién les hace? Entonces, dentro de algunos años, entonces, la marcha por el orgullo gatuno, perruno, o sea, ¿cuántas cosas? Y eso nos da risa a nosotros, pero ¿qué significa eso? Una destrucción de la identidad, del valor del ser humano. Estamos destruyendo nuestra identidad, lo que Dios creó en nosotros. No lo aceptamos. Yo soy un perro, yo no soy un humano, estoy encarcelado aquí, respeten mis derechos de perro. Y entonces, como perro, no se me puede procesar como humano. Entonces, si mato a alguien, soy un perro. Uno no ve haciéndole sentencia a un perro por matar a... ¿Sí? Vamos a juzgarlo. O sea, las leyes se van a volver locas. Va a llegar un momento en que ninguna ley en realidad va a poder soportar todo ese sistema. Y hacia eso vamos. Para que crean a la mentira. Por eso tengamos en cuenta que nosotros tenemos el espíritu de la verdad. Amén. Entonces Dios es un Dios celoso. Tenemos que entender eso. Y cuando nosotros participamos de cosas que no son, pues la ira de Dios se provoca. Y más aún sobre aquellos que dicen conocer la verdad. ¿Sobre quién más demandará el Señor? ¿Sobre los ignorantes o sobre aquellos que conocen la verdad? Sobre los que conocen la verdad habrá una mayor demanda. Y usted y yo tenemos el conocimiento de la verdad. Por tanto, el Señor nos demandará a nosotros qué vamos a hacer con ese conocimiento. Usted y yo somos responsables de la verdad que conocemos y que vamos adquiriendo. Por eso Salmo 78, 58 habla de lo mismo. Lo irritaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Y no porque el Señor esté celoso, vuelvo y digo, de un pedazo de madera o de yeso o de barro. No es que Dios, ay, tengo unos celos con esa estatua. No, es por lo que hay detrás de ella, que son los demonios, que le hacen creer a la gente que esa talla, ese molde, esa imagen es real. Somos engañados. Amén. Entonces, volviendo allí a Apocalipsis capítulo 2, dice aquí,
Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire, pocas cosas bastan para echar a perder todo el trabajo. Una iglesia que está dispuesta a entregarse en sacrificio, pero poquito bastó para que ese esfuerzo, ¿qué? No fuera suficiente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que se aferran a la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner trampa a la vista de los hijos de Israel, para que comieran de los sacrificados de los ídolos y así fornicaran. Así, versículo 15, te estás aferrando a la enseñanza de los nicolaitas. La palabra nicolaitas, Nicolaos, ¿sí? Nicolaos, puede tener dos significados. Victoria del pueblo, Laos pueblo, Nicola victoria, o desde su otro punto de vista, la conquista del pueblo, ¿sí? O victoria del pueblo o un pueblo que ha sido ¿qué? Conquistado. Ahora, no se sabe bien aquí acerca de los nicolaitas, en realidad esto no se conoce mucho, pero la referencia que hace el apóstol Juan de Balaam y los nicolaitas lo pone en el mismo margen. Al ponerlos en el mismo margen, lo que entendemos es que era un grupo de personas que precisamente estaban allí haciendo aferrar a la iglesia de Pérgamo en aquel tiempo a la doctrina de Balaam. Y eran conocidos allí, entonces eran los que dominaban sobre el pueblo. Entonces, al parecer, como estos son los que dominan el pueblo, eran dirigentes, al parecer eran dirigentes del mismo pueblo. Y estos dirigentes gozaban de cierto prestigio dentro de la misma iglesia en Pérgamo, y aunque la gente estaba dispuesta a entregar su vida al Señor, les permitía a estos hombres participar de las diferentes comitivas y de las diferentes celebraciones que se llevaban a cabo en Pérgamo de los dioses, porque en Pérgamo había un santuario grande, inmenso, que fue descubierto a Zeus. Y esta era una ciudad en donde había mucha idolatría y por tanto se celebraba, así como están los tiempos del eterno Dios, los tiempos de Yahweh, estos dioses también, estos falsos dioses, también tenían sus tiempos, también tenían sus celebraciones y la gente participaba y estas personas animaban al pueblo a participar de esto. Y ellos se seguían ahí aferrando allí. Y por eso dice aquí, así estás aferrado a la enseñanza de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Era una enseñanza que el Señor aborrecía. ¿Y qué le manda entonces a Pérgamo? Por tanto, arrepiéntete. ¿Qué es lo que el Señor siempre demanda ante el pecado? Arrepentimiento. O sea, ¿qué espera el Señor frente a una situación de pecado? Arrepentimiento. Sea cual sea, arrepentimiento. Fornicario, arrepiéntase. Adúltero, arrepiéntase. Homosexual, arrepiéntase. Ladrón, arrepiéntase. Homicida, arrepiéntase. Avaro, arrepiéntase. Arrepentimiento. El Señor avala es un corazón ¿qué? Arrepentido. Un corazón arrepentido es el que se da la media vuelta y se regresa de su camino. Es decir, no sigue viviendo en los mismos actos. Que era homosexual, arrepiéntase, es un pecado. Vuélvase al Señor. La homosexualidad es un pecado, porque la homosexualidad simplemente es la no aceptación de la voluntad de Dios de lo que yo soy. Mi alma, que es asexual, es decir, no hay alma hembra y alma macho. Mi alma decidió Dios colocarlo en este mundo en un cuerpo de varón. Por tanto, ¿qué debo hacer? Comportarme como varón, aceptando la voluntad de Dios. Ay, no vivo en un cuerpo de hombre y soy una mujer. No, tengo que aceptar la voluntad de Dios. Las mujeres, su alma fue puesto en un cuerpo femenino. Por tanto, honrar al eterno Dios desde la posición en la que nos puso. A mí me puso como varón. El Señor decidió ponerme como varón. Así hubiera podido colocarme mi alma hubiera podido ponerla en un cuerpo de mujer.
Y si me hubiera puesto en un cuerpo de mujer, mi alma, ¿cómo tendría que portarme? Como mujer, aceptar la voluntad de Dios. Pero cuando yo digo no, estoy diciendo, te equivocaste, Dios. No voy a hacer tu voluntad. Por eso es un pecado. El adúltero es pecador, porque debiendo tener una sola mujer para amarla y respetarla toda la vida, están visitando diferentes nidos. Tiene que arrepentirse. Ay, es que Dios me puso en un cuerpo muy lujurioso. Se equivocó Dios. Sí, me hubiera puesto pues en un cuerpo más tranquilito, ¿no? Más calmadito. No, es que este cuerpo, mi alma está desesperada porque este cuerpo es muy lujurioso, muy lascivo. ¿Sí? O el ladrón, no, es que Dios me puso en un cuerpo bastante cleptómano, ¿no? O sea, sí. No, Dios no se equivocó. Es decisión de nosotros aceptar la voluntad de Dios. Yo acepto la voluntad de Dios. Arrepiéntete, arrepentimiento, volverse a Dios. Pues si no lo haces, si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, la palabra o nos libera o nos mata. Cuando yo la uso voluntariamente, permito que haya una transformación, la espada de Dios, ¿qué? Me libera. Pero cuando la rechazo, esta misma espada terminará matándome. Vendré, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. ¿Cuál es el llamado del Señor siempre al ser humano? Arrepiéntese. Por eso dice, Dios no quiere que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. La forma de no condenarse es ¿qué? El arrepentimiento. Es la forma de no condenarse. Entonces yo me arrepiento de aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Por eso dice acá, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza le daré ¿qué? Del maná escondido. Al que venza. ¿A quién le van a dar el maná? ¿O a quién va a recibir una serie de beneficios? ¿Al que qué? Al que venza. Al que venza. Al que tenga la victoria. Al que venza. ¿Y quién es el que vence? ¿Qué dice la palabra? ¿Ah? La palabra habla que nosotros estamos llamados a vencer. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vence? Sí, al que obtenga la victoria, amén. Al que obtenga la bendición, la victoria, va a vencer. Al que venza, mire lo que dice acá. Dice, al que venza le daré del maná escondido. Primero. Segundo, le daré una piedrecita blanca. Tercero, y esculpida en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Qué va a recibir el que venza? Le daré el maná escondido, la piedrecita blanca, esculpido en la piedra un nombre nuevo. O sea, le va a ser dado entonces el maná, la piedrecita blanca y el nuevo ¿qué? Nombre. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién es el que va a vencer? ¿Qué dice la palabra? Porque la Biblia dice quién es el que vence. Lo dice literalmente la palabra. ¿Sí? ¿Qué es lo que vence el mundo? Nuestra fe. La palabra lo dice, ¿no? Que eso es lo que vence al mundo, nuestra fe. Pero sigue diciendo que de qué se trata esa fe. ¿Qué sigue diciendo? A ver, ¿qué es lo que vence al mundo? O sea, nosotros siempre, usted escucha a los cristianos, somos más que vencedores, amén, y somos más que, amén. ¿Y quién es el que vence? No, pues el que cree en Cristo. Sí, pero específicamente
porque la Biblia dice que nuestra fe es la que ha vencido, pero debajo de eso dice que es lo que ha vencido. Bueno, eso lo veremos dentro de 8 días, si el Señor lo permite. Vamos a ver cómo vencer, qué es lo que vence y qué significan esas 3 cosas: el maná, la piedra y el nuevo nombre, para el que vence. ¿Y quién es el que vence? Aquel que ha podido desarrollar sus sentidos espirituales y entender de qué se trata todo esto. Amén. Vamos a colocarnos de pies, por favor.